Y en este mes de mayo, ya saben que es el mes de Canarias, estamos hablando de las familias que forman parte de nuestra idiosincrasia y estamos queriendo conocerlas un poquito mejor, Estíbaliz, incluso desde el punto de vista sociológico. Bueno, cuánto hemos cambiado, a lo mejor desde principios del siglo pasado hasta hoy en día, de esa idiosincrasia de nuestras familias y de otras tantas que a lo largo de los años han sufrido una gran transformación. Familias que en los últimos 40 años han reducido su número de hijos y donde la mujer ha adoptado un papel cada vez más activo en la economía doméstica. Una población cada vez más envejecida y con una redistribución en los centros urbanos y turísticos alejados del paisaje agrario que tanto protagonizó la economía de principios del siglo pasado. Pues vamos a profundizar en este asunto con Juan del Río, que es sociólogo y director de la empresa Técnicos en Socianálisis. Señor del Río, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, si tuviéramos que hacer una radiografía actual, ¿cómo definiríamos a las familias de hoy en día, a la población de Canarias? Bueno, vamos a ver, yo creo que para hablar de las familias lo interesante sería profundizar sobre lo que entendemos por familia, cuál es el concepto de familia, ¿no? Y así podemos entender un poco los cambios acaecidos. Entonces la familia al fin y al cabo es un compromiso que asumen dos personas adultas. Tradicionalmente era de diferentes sexos, ahora hay un cambio que también puede ser del mismo sexo, y por otro lado se establece un compromiso por algún tipo de rito, sea por el matrimonio, matrimonio civil, matrimonio religioso, el que queramos, y por otro lado hay un objetivo fundamental para crear una pareja, que es el tener descendencia. Bueno, una vez que ya tenemos esos conceptualizados, ¿qué cambios? Como se citaba antes, el cambio fundamental es que ya el tema de la tenencia de hijos pues ha ido disminuyendo. Para que le tengan unos datos, hace aproximadamente 10 años, más del 48% de los hogares en Canarias, que por cierto, un hogar se suele identificar como una familia, pero no siempre es así, porque a veces hay hogares en donde no hay gente casada ni establecida en pareja. Pero lo más interesante es eso, que vemos que ya desciende brutalmente la tasa de natalidad y vamos abocados hacia un envejecimiento de la población que la verdad que de no tomarse medidas pues un poquito preocupante, ¿no? Precisamente ese envejecimiento de la población es lo que caracteriza a la sociedad canaria de ahora. Lo decía usted, señor del Río, la diferencia tan grande que hay en apenas unas décadas. Además, este cambio en cuanto al modelo de familia se ha producido en pocas décadas. No, yo creo, mira, para que nos hagamos una idea del cambio de la maternidad, sobre todo, de la tenencia de hijos, hace más de 10 años Canarias tenía una tasa de natalidad que era la más alta de todo el territorio español, que superaban una tasa de natalidad nacimientos por cada 1000 habitantes, y teníamos una tasa de 14, de 12, de 13, a partir de la década del año 2000, principio del siglo XXI, ahora en este momento estamos con la tasa de natalidad más baja, no solo de España, sino de toda Europa. Es decir, estamos ahora con no llegan a 8 nacimientos por cada 1000 habitantes, y esto inexorablemente pues nos aboca a un envejecimiento. Claro, todo esto también yo lo relaciono con el problema juvenil, porque ahora hay que llamarlo así, problema juvenil, que es que hay los jóvenes hoy en día con esta precariedad que tienen. Primero, no acceden a la vivienda, no acceden al trabajo. Cuando acceden al trabajo tienen una precariedad absoluta. Claro, con esas condiciones, el crear nuevas familias y aventurarte en la aventura de la paternidad o maternidad, pues yo creo que se hace un poco complicado si no se aplican políticas al respecto, ¿no? Bueno, ya que usted habla de jóvenes, estamos hablando y se da la circunstancia de que estamos ante la población más cualificada de los últimos tiempos en las islas y sin embargo con las cifras de paro más altas de España. Sí, eso es una paradoja. No solo ha sido por la crisis, ya venía desde antes, ¿no? Pasa que la crisis la verdad que ha sido pues un golpe horrible, porque por lo menos antes, la gente joven por lo menos cuando estudiaba tenía unas ciertas opciones de incorporarse al mercado de trabajo. Es cierto que proporcionalmente estamos entre la generación más cualificada. Por ejemplo, en Canarias ahora aproximadamente el 40% de la gente joven son universitarios, cosa que hace 20 años era imposible. Pero con unos paros
horribles, unos paros elevadísimos. Al principio de la crisis superaban el 70% del paro juvenil, ahora se ha reducido como al 50%, pero con una precariedad laboral. A eso añade el incremento del precio de la vivienda, a eso añade pues también eso produce que la gente se vaya emancipando cada vez más tarde. Vemos que hay muchísima gente con más de 30 años que sigue viviendo con sus padres, y claro, esto lo que va a crear es que la natalidad no funcione y que no haya crecimiento vegetativo, ¿no? Claro, y luego también está el cambio de escena. Sí, disculpe, señor del Río, pensaba que había concluido, pero sí. Apuntaba yo a la diferencia de esas familias que antes eran familias extensas, que provocaban redes de solidaridad muy amplias, que se han perdido ahora con familias pues más pequeñas y que no tienen de dónde tirar para salir adelante. Hombre, como demográficamente el concepto mayoritariamente ha sido la familia nuclear, y esto es la familia típico que es pareja con hijos, ¿no? Antes de los años 90 habría más o menos, eran una media de 2 hijos, y ahora tenemos un hijo o no hijos. Ahora bien, es verdad que frente a la familia nuclear y sobre todo en los ambientes rurales existía lo que se era la familia extensa, que más o menos eran diferentes núcleos familiares que vivían en un mismo habitáculo o igual residencia. Eso con la urbanización y la terciarización de la economía ya es una fórmula completamente minoritaria, aunque es verdad que todavía en España y sobre todo en los países católicos, cristianos del sur de Europa, la familia sigue siendo todavía una institución fundamental, aunque la fórmula mayoritaria es la familia nuclear, pero sigue habiendo unos contactos entre familias y sigue habiendo una red de solidaridad, etcétera. Y vamos, que ha sido uno de los elementos fundamentales para salir de esta crisis, ¿no? Porque viendo los niveles de paro y que aquí no haya habido una especie de revolución social, un poco lo explica por esta solidaridad familiar que todavía existe. Pero la familia nuclear sigue siendo el modelo mayoritario. No obstante, también, revisando los datos, que me he traído aquí una pequeña chuleta, hemos visto que se ha incrementado estos últimos años, sobre todo en las ciudades, la aparición de hogares o viviendas donde conviven varios núcleos familiares. Y eso va creciendo, todavía eso no significa el 5%, pero va aumentando. Y eso es un reflejo directo de la crisis de muchísima gente, sobre todo parejas jóvenes, que se emanciparon en su momento, pero con la crisis han tenido que volver a sus hogares de sus padres o madres, ¿no? Y eso, la verdad, con lo que significa esto de frustración, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado también con los tiempos ese sentimiento de propiedad, de adquirir nuestra propia vivienda? Ahora nos prestamos más a la movilidad. Hombre, seguimos optando por la vivienda. Y de hecho, tradicionalmente aquí, en España y en Canarias, a diferencia de los países, por ejemplo, del norte de Europa, en donde la gente joven ya se emancipan, desde que uno ya entra en la formación superior, o que pasa en la formación obligatoria secundaria, ya la gente se emancipa, se van a estudiar y es muy difícil que vuelvan. Aquí tenemos, sobre todo los países del sur de Europa, digo, que también pasa en Italia, también pasa en Grecia, hay una especie de familismo, ¿no? Y aquí nos emancipamos cuando vamos a crear otra familia, antes no. Entonces, y tradicionalmente ha sido cuando tienes tu vivienda en propiedad a ser posible, de ahí todo el problema que nos han vendido que todos tenemos que tener viviendas en propiedad, y todo el mundo se ha embarcado en un endeudamiento con hipotecas, etcétera. Pero ahora, claro, ahora tenemos crisis, problemas de salarios bajos, precariedad laboral, y ahora, bueno, se ha levantado ahora un debate con esto del alquiler vacacional, en donde se ha incrementado el precio de la vivienda en alquiler, con lo cual, la verdad que el panorama para crear nuevas familias y para que haya un dinamismo demográfico, pues la verdad que se presenta un tanto complicado, y podemos ser pesimistas a no ser que se apliquen políticas activas que minimicen estos efectos, ¿no? Bueno, pues esta es la radiografía, estas son las previsiones que ha hecho hoy Juan del Río como sociólogo y también como director de la empresa de técnicos en socianálisis. Señor del Río, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Pues nada, gracias. Muy bueno, un saludo a todos.